Buenos días para todos. En este espacio vamos a dar una pequeña capacitación en uno de los riesgos que nos afecta a todos a nivel empresarial, pero también a nivel externo en nuestra vida cotidiana social. Vamos a ver lo que es el riesgo público. Espero estén muy atentos y lo más importante es que estos riesgos que vemos a nivel empresarial también lo vamos a ver a nivel vivienda. Entonces poner en práctica todos los conocimientos para así tomar medidas preventivas ante cualquiera de estos eventos que ninguno estamos exento de que nos haya sucedido o que no lo permita Dios, pues vuelva a suceder. Vamos a ver lo que es el riesgo público. ¿Qué es ese riesgo público? Son factores de riesgos, personas o comunidades haciéndole daño a otras personas. Pueden ser agresiones, robos y vamos a ver los tipos de riesgo público que vamos a encontrar, ya sea por intereses económicos, sociales o de infraestructura. Vamos a ver cuáles son esos factores que influyen en ese entorno. Para que ocurra un tipo de riesgo público, vamos a ver que depende de ese tiempo que está muy relacionado a temporadas del año donde es más factible, por ejemplo, que nos roben, que nos hagan un raponazo, que nos extorsionen, diciembre, primas, eh, cesantías, toda esa parte hace muy factible a que seamos víctimas de este tipo de riesgo público. También hay unos espacios que son unos sectores de la ciudad donde son solos, donde vemos delincuencia común, centros comerciales, donde tenemos que está la gente pues muy activa, pendiente de los cajeros y vamos a ver todo el recorrido en cuanto a estos factores de riesgo, cómo hacer para prevenir que seamos víctimas de este tipo de riesgo público. Algunos agentes que ya son los ladrones, son los vehículos también porque hay con hábitos o comportamientos inseguros en los conductores que pueden favorecer un accidente de tránsito. Y los móviles, que es lo que a nosotros nos roban o nos quitan o de lo cual somos víctimas, joyas, dinero, objetos de valor, propiedades, en fin, miles de cosas que vamos a ver en el transcurso de la capacitación. Vamos a ver cuáles son los tipos de riesgo público. Los tipos de riesgo público que tenemos son atentados o terrorismo, asaltos y atracos, robo y raponazo. Vamos a ver la diferencia de estos dos. Extorsión, delitos internos y secuestro, que ese secuestro se va a dividir en tres: secuestro express, secuestro extorsivo y secuestro con vehículo. Y el otro que es accidente de tránsito. Entonces vamos a hacer el recorrido y vamos a empezar con terrorismo. Ese terrorismo, pues gracias a Dios, aquí en Colombia no se ve mucho, pero en algún momento pues ha ocurrido aquí a nivel nacional. ¿Y qué tenemos que hacer? Estar preventivos ante la ocurrencia de este tipo de cosas. ¿Qué son terrorismo? Son organizaciones o grupos que le van a hacer daño a una comunidad, destrucción, ya sea por fines políticos, sociales, pues ya esa comunidad tiene sus motivos para realizar esta actividad. ¿Qué vamos a hacer como medida preventiva ante terrorismo? Primero, llamar a esas autoridades. ¿Ahí qué vamos a hacer? Lo importante es tener una línea de emergencia, que cada uno de nuestro celular tengamos una línea de emergencia para en caso de que tengamos que llamar a policía, bomberos, hacer unas marcaciones rápidas que lo podemos hacer por medio del celular, esas configuraciones. Es importante también porque vamos a ver más adelante en accidentes de tránsito han ocurrido personas que quedan inconscientes o incluso al momento cuando las roban también quedan inconscientes o ante estos eventos, por ejemplo, de terrorismo y estamos muy cerca, explota una bomba o lo que sea, hay personas que quedan inconscientes. Claro, si no nos roban el celular, muchas personas, todos los celulares, si podemos ver, tienen una llamada de emergencia. Entonces es importante activar, cuando se activa esa llamada de emergencia podemos hacer esa llamada a las personas que tengamos ahí configuradas, y si más tenemos organismos de socorro, son
marcaciones muy rápidas que podemos hacer y así lograr que lleguen esas autoridades lo más pronto posible a ese lugar. ¿Qué vamos a hacer también como medidas preventivas? Observar muy bien todo lo que está pasando a nuestro alrededor, objetos abandonados, gente de pronto armada. Si esto está ocurriendo, entonces alejarnos de ese lugar. Desgraciadamente nosotros somos un poco chismosos, ¿cierto? Y en vez de alejarnos, antes nos acercamos. Entonces, lo ideal es siempre alejarnos de ese lugar. Si hay manifestaciones, si vemos cosas irregulares, ser muy observadores para alejarnos de ese lugar. Si vemos objetos abandonados, carros, bolsos, más que todo en transporte público, no nos hagamos cerca y demos aviso a esa autoridad. Es importante que donde estemos, si estamos en un edificio, en una empresa, siempre que ingresemos a esa empresa, pues por seguridad y salud en el trabajo, desde el área de recepción nos deben informar cuáles son las rutas de evacuación, pero si no lo hacen, porque no todas lo están haciendo, entonces identificar esas rutas de evacuación por si llega a ocurrir algo, nos lo permita Dios. Entonces todo esto son medidas de prevención que tenemos que adoptar porque no estamos exentos de que ocurra cualquier evento de eso. E importantísimo, siempre donde vayamos, informarle a ese ser querido, a nuestra familia, más o menos en qué lugares vamos a estar, por si llega a ocurrir algo, pues esa familia sepa dónde buscarlos. Y más si hay personas de pronto que trabajamos todo el tiempo en la calle, no tenemos un lugar fijo, entonces es importante que demos esa rutina a nuestra familia para que ellos sepan si no llegamos a casa o si no contestamos, más o menos dónde buscarnos. Son como medidas preventivas. Ahora, en el momento de que ocurra ese evento, atentados o terroristas, ¿qué vamos a hacer? Alejarnos, mantener la calma ante todos estos riesgos públicos. Siempre vamos a mantener la calma, pero nos vamos a alejar de ese lugar lo más lejano posible para que de pronto no vayamos a estar perjudicados ahí. En caso de algún disturbio y usted no se pudo alejar, entonces resguárdese en un lugar seguro. Pues obviamente aquí nos hablan de unos muros, pero sin embargo si hay tiros, balas, esto va a sobrepasar los muros. Entonces lo ideal es alejarse de una manera segura, de pie no, sino acostado, y tratar de salir, pero si no, tratar de hacerlo en muros muy resistentes, ¿cierto? Para que ahí no proteja su vida hasta que lleguen esos organismos pues, de socorro. Ese era uno de los tipos de riesgo público. Ahora vamos a ver asaltos y atracos, uno de los factores de riesgos de lo que más ocurre a nivel empresarial, a nivel común en nuestras casas, que son personas que nos intimidan, ya sea con un arma, algo cortopunzante, para obtener un dinero, objetos de nosotros. ¿Qué vamos a hacer como medidas preventivas ante estos eventos? Primero que todo, ser reservados. A veces contamos más de lo que debemos y no sabemos a quién le estamos contando lo que tenemos, lo que adquirimos, cuánto ganamos, qué joyas tengo, dónde las guardo, ¿cierto? Entonces, toda esta parte de ser muy reservados. Si vamos a salir a la calle, también ser muy reservados. ¿Reservados con qué? Con las joyas, o sea, no salir dependiendo de ese lugar con joyas, porque vamos a ser un blanco de esas personas que son amigos de lo ajeno. Ser prevenidos, siempre observar, no andar distraídos con el celular, que es el mayor distractor, cuando vamos caminando, cuando vamos por las calles. Entonces, ser muy prevenido siempre y ser muy observador de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Ser humilde es no ser ostentoso con joyas, celulares. A veces estamos por lugares que solos, no hay flujo vehicular, no hay flujo peatonal y estamos hablando por el celular o sacamos el celular. Entonces ahí estamos siendo muy susceptibles a que ocurra un evento de estos. Entonces siempre ser muy humildes, estar siempre con las puertas cerradas. Aquí nos habla más a nivel hogar,
estar con las puertas cerradas de nuestra casa, obviamente dependiendo de donde ustedes vivan, pero lo ideal es que siempre estemos con esas puertas cerradas. Ahora, ¿qué vamos a hacer en caso de un atraco? Lo más importante, el dinero se consigue, joyas, celulares, equipos, todo eso se consigue, pero la salud no tiene precio, entonces siempre conservar esa integridad física, entregarle a esa persona lo que esté solicitando y no poner en riesgo esa integridad física, que es lo más importante. Obedezca las instrucciones que él le está dando. Es importante que observemos a esa persona para ver esos rasgos físicos y poder darle parte a la autoridad en el momento pues que lleguemos donde ella o que ellos lleguen a ese lugar. Altura, color de piel, ojos. Esto es importante, o si tienen tatuajes, para dar esa parte a la autoridad. No haga movimientos bruscos. Normalmente estas personas están más asustadas que uno, entonces si hago un movimiento brusco, él de pronto o esa persona va a creer que estoy sacando una arma, voy a sacar algo que lo voy a atacar, entonces ahí es cuando ellos reaccionan y lo atacan a la persona. Entonces siempre hacer movimientos muy suaves para que esa persona no vaya a creer que la voy a atacar. Es importante también que a manera preventiva, si realizamos unos trayectos, cambiar de esas rutas. ¿Por qué? Porque hay personas que observan y dicen, no, este es a las 7 de la mañana todos los días y coge siempre acá, a las 7:15 está pasando por acá, entonces de una vez aprovechamos. Entonces, variar esas rutas como medida preventiva para no ser objeto de pronto de un atraco. Robos y raponazos, que en algún momento también se ha visto, son personas que no utilizan un arma, pero que le roban a las personas de otra forma, ¿cierto? Entonces, y que causan lesiones en esa persona. Como medida preventiva, ¿qué vamos a hacer? Este raponazo, digamos que es diferente a ese atraco, porque ese atraco fue con arma. Aquí no nos están intimidando con un arma, pero igual nos están robando, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer como medidas de prevención ante este robo? Primero, andar cuando vayamos caminando, siempre por las aceras, no por la zona vehicular, el bolso llevarlo al lado seguro de esa acera para que no quede expuesto a la zona vehicular y ahí pasen las personas en motocicleta, que es lo que más ocurre en bicicleta, y nos arrastre con el bolso, ¿cierto? Como medida preventiva. Como medida preventiva, siempre llevar el bolso hacia adelante, porque a veces esa gente es muy ágil y ni siquiera nos damos cuenta que están abriendo ese bolso, celulares, billeteras, llevarlos en el lugar más seguro de ese bolso. Para que no ocurra eso, no hablemos por celular cuando vamos caminando, y más si son calles o zonas inseguras, para que no nos arrebaten nuestros objetos. Como les decía anteriormente, ser muy humildes y no ostentosos con lo que tenemos, y lo más importante es identificar y observar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Qué vamos a hacer en caso de una extorsión? Esto es una modalidad que se está viendo mucho. Desgraciadamente, las más afectadas son las abuelas, que las están llamando a extorsionarla. Mire, tenemos a su hijo, lo estamos llamando del comando de policía o el agente, ¿cómo es el policía de carretera? Entonces es importante que nosotros conozcamos este tipo de riesgo, pero también informarle a nuestras familias lo que puede ocurrir y que no hagan parte de eso, ¿cierto? Son llamadas, amenazas, son para fines económicos, pero también hay fines sociales, políticos, y también a veces a nivel empresarial extorsionan a algunas personas. Entonces es importante que en ese caso creamos que estamos siendo víctimas de eso, no dar información personal de nosotros, no dar claves, porque en los bancos siempre que llaman no van a solicitar ni clave, ni fecha de vencimiento de las tarjetas. Entonces es importante no dar ningún tipo de información. ¿Qué vamos a hacer como medidas preventivas ante la extorsión?
mantenga ese perfil bajo, sea humilde, no dé mucha información y menos a personas desconocidas. ¿Qué vamos a hacer en caso de una extorsión? Nunca dar información personal, mantenga la calma porque así va a saber lo que es otra persona y la va a escuchar de manera detenida y con calma lo que esa persona le está diciendo. Siempre si una persona le dice el primo, el tío, ¿cuál primo? ¿Cuál tío? ¿Y dónde vives? Todo eso, ser muy específicos porque cuando ellos se ven acorralados, pues cuelgan. ¿Listo? Y si tiene algún mecanismo de grabación, pues grábelo para que informe a las demás personas o organismos de lo que está sucediendo para que otras personas no se vean afectadas. Y lo que les decía del secuestro, hay varios tipos de secuestro, secuestro express, a veces se ve muy relacionado con rapto de personas, secuestro extorsivo, pues gracias a Dios ya en Colombia no se ve mucho esto, pero sin embargo todavía ocurre. ¿Cuál es este? Es la de que grupos armados se llevan a las personas, más que todo en las vías nacionales, y piden a la familia algún tipo de dinero por ellos y los dejan mucho tiempo secuestrados. Y este es el que más se ve aquí, es el secuestro en algún tipo de vehículo, que es el paseo millonario, ¿cierto? Que nos llevan en un vehículo por todos los cajeros y vacian todas las cuentas. Entonces es importante que al momento de retirar dinero lo hagan en un lugar seguro, que no sean cajeros expuestos, para que no sean víctimas de este tipo de secuestro. Siempre ante este tipo de secuestro, si en el caso que ya ocurrió, mantener la calma, no poner fuerza o hacer movimientos bruscos porque se pueden ser golpeados por esa persona y dañar su integridad física. Si tiene la llamada de emergencia que les decía y lo pueden hacer de una forma que no pongan en riesgo su integridad, pues háganlo, observen los rasgos de esa persona para dar parte de la autoridad. Y hay otro tipo de riesgo que es delitos internos. Esto se ve mucho a nivel empresa, donde personas salen dolidas, de la empresa y llegan a hacer daño porque llevan información de la empresa. Entonces, por eso la empresa pues debe blindar toda su información para que no vaya a ser víctima de este tipo de riesgo público. Y hay otro tipo de riesgo que es accidente de tránsito, que lo vamos a profundizar más en otro espacio, que vamos a hacer en caso de un accidente de tránsito. Entonces, ¿qué vamos a hacer en caso de un accidente de tránsito cuando ocurra? Entonces, vamos a profundizar ese tema ya. Pero acá en este caso, como medida preventiva, tenemos para evitar un accidente de tránsito, entonces que vamos a tener un vehículo seguro, hacerle sus mantenimientos preventivos, correctivos a ese vehículo, revisarlo antes de salir, revisar cuando vayamos a salir en nuestra casa, identificar si está lloviendo, si el día es caluroso, porque depende de eso, pues si es el día lluvioso vamos a ir más despacio, vamos a ir con más tiempo de la casa para evitar que ocurra un evento vial. Y de la persona es cambiar hábitos y comportamientos seguros en la vía, no exceder límites de velocidad, respetar las señales de tránsito, no consumir alcohol y drogas, ¿cierto? Todo esto de manera preventiva va a evitar que ocurra un accidente de tránsito. Pero si ya ocurrió ese accidente de tránsito, en ese momento, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre digo, en un accidente de tránsito todos podemos ayudar de varias formas. Si soy idóneo y tengo esos primeros auxilios básicos, pues lo puedo hacer. Si no, entonces no puedo tocar ni mover a esa persona. Obviamente una persona inconsciente no se toca, no se mueve, se deja ahí. ¿Cómo más puede ayudar? Colocando toda la señalización preventiva para que no ocurra otro evento vial. ¿Cómo más puedo ayudar a activar esa red de emergencia para que lleguen esos organismos de socorro? Si no quiero ayudar de ninguna de las maneras anteriores, entonces siguiendo nuestro camino también estamos ayudando, no siendo amarillistas, chismosos ni grabando. Entonces, ante un accidente de tránsito siempre podemos ayudar. Muchas gracias por este espacio, espero hayamos aprendido algo y lo más importante, ponerlo en práctica. Un feliz día, que estén muy bien y muchas gracias por su atención.